9:03. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 8 de mayo de 2019. Estamos trabajando, como siempre, a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción del espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días y les recuerdo que aparte de nuestra señal en YouTube, rcr.tv, la radio que se ve, nos pueden ver también en Periscope, en la cuenta @RCR750, en nuestra cuenta de Twitter, @RCR750, donde también al seguirnos usted se puede mantener bien informado. Los invito también a que se suscriban en nuestra cuenta de rcr.tv en YouTube y nos den un me gusta. Ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. El ministro español de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, defendió la puesta en marcha de una negociación pacífica y democrática en nuestro país que culmine en la convocatoria electoral y denunció que Estados Unidos actúa como un cowboy en la crisis venezolana. En una entrevista en la televisión pública española, el también candidato socialista en las próximas elecciones europeas abogó por dar continuidad al papel del Grupo de Contacto de la Unión Europea en Venezuela, ya que no está en la misma longitud de onda que la administración norteamericana. Entre tanto, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ordenó el enjuiciamiento de 6 diputados de la Asamblea Nacional al aceptar la precalificación de 7 delitos hecha por la Fiscalía General de la República en relación a los hechos registrados el pasado 30 de abril en las cercanías del aeropuerto de La Carlota, al este de Caracas. Más detalles en el siguiente reporte. La justicia venezolana, alineada con el chavismo, considera que los diputados deben ser procesados por 7 delitos tales como traición a la patria, instigación a la insurrección, rebelión y usurpación de funciones cometidos in flagranti. Sin sorpresa, la Asamblea Nacional Constituyente levantó la inmunidad de estos diputados para que sean procesados, varios de ellos como Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional, o Richard Blanco, estaban al lado de Juan Guaidó y Leopoldo López el día del llamado a la insurrección contra Maduro en la entrada de la base militar La Carlota. No es la primera vez que la Asamblea Nacional Constituyente, que rige con todos los poderes en Venezuela, ordena el desafuero de un diputado. El órgano retiró el fuero legislativo de Juan Guaidó el pasado 2 de abril por considerar que usurpó las funciones de Maduro. Por su parte, el diputado Henry Ramos Ayub, expresidente de la Asamblea Nacional y secretario general de Acción Democrática, destacó que esta acción del Tribunal Supremo de Justicia y de la Asamblea Nacional Constituyente no es solo una escalada contra el Parlamento, sino también contra el país. Esto es tratar de incriminar o de aterrorizar mediante ese tipo de represión selectiva que ellos suelen hacer algunos diputados que estuvimos allí en ese evento, no dando ningún golpe de Estado, sino al contrario, pretendiendo que no se siguiera dando el golpe de Estado continuado que está dando Nicolás Maduro desde que asumió de manera írrica el poder, es decir, desde que usurpó las funciones de presidente de la República. ¿Qué incriminación hicieron? Bueno, con el primero que la tomaron fue con el diputado Edgar Zambrano, compañero de Acción Democrática, primer vicepresidente, que ya recuerda que ya también se había producido una acción de desafuero, de allanamiento de la inmunidad parlamentaria violando la Constitución contra nuestro presidente Juan Guaidó. Después lo hicieron con Edgar Zambrano y ahora con 6 diputados más. La información que te puedo dar, y sabes que cuando yo anticipo este tipo de circunstancias es porque tengo razones bien fundadas para opinar así, es que hay otros diputados en lista para ser sancionados por la Asamblea del Régimen, con las mismas imputaciones que nos han hecho: traición a la patria, conspiración, en fin, ese cúmulo enorme de delitos, como yo dije en la sesión de ayer en el debate, en el discurso. En vez de
superar los delitos más valían que engraparan el Código Penal de la solicitud del fiscal y de la sentencia del tribunal. Entre tanto, el diputado Ángel Alvarado, dirigente de Primero Justicia, y tenemos que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció ayer martes el alivio de las sanciones contra Manuel Christopher Figuera, el ex jefe del SEBIN, quien la semana pasada rompió lazos con Nicolás Maduro. Los detalles de esta información con nuestros colegas de La Voz de América. Estados Unidos busca otorgar incentivos a militares venezolanos para que le den la espalda al presidente en disputa, Nicolás Maduro. Estados Unidos considerará levantar las sanciones a aquellos que se pongan del lado de la Constitución y apoyen el imperio de la ley. El senador republicano Rick Scott no descarta que este mensaje genere un efecto en las tropas venezolanas. Si los militares venezolanos entienden lo que va a pasar, tal vez finalmente decidan hacer lo correcto y apoyar a Juan Guaidó. Pero queremos que los militares se pongan del lado de Guaidó, del lado del pueblo de Venezuela, se alejen de Maduro. Él está matando ciudadanos. Todos tenemos que entender que Maduro está matando intencionalmente a ciudadanos. Los niños están muriendo de hambre en Venezuela. Representantes demócratas como Darren Soto apoyan las acciones diplomáticas, económicas y políticas, incluyendo posibles concesiones. En Venezuela, funcionarios del alto mando militar y férreos líderes del gobierno socialista han sido sancionados y acusados por Estados Unidos, incluso por delitos relacionados con el crimen organizado. La Casa Blanca ha insistido en que dichas sanciones pueden ser removidas si existe un cambio de conducta en los designados. Pero es incierto si tales incentivos anunciados por el vicepresidente Pence podrían beneficiar a funcionarios señalados por delitos graves, como el narcotráfico y violaciones de derechos humanos. El presidente encargado, Juan Guaidó, promovió una ley de amnistía, pero tampoco ha tenido la aceptación que se esperaba. Su solicitud es que los militares se pongan del lado de la Constitución venezolana y se genere lo que ha llamado el cese de la usurpación. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Entre tanto, el diputado Ángel Alvarado, dirigente de Primero Justicia, afirmó que todos los venezolanos tienen el compromiso de restablecer el orden constitucional. Así lo afirmó a las 7:10 de la mañana de este miércoles. Y todo el funcionario y todo venezolano investido en una autoridad tiene ese deber de restablecer el orden constitucional, según el artículo 333 de la Constitución. Así que forma parte de un proceso, María Alejandra, en el cual tienen que estar involucrados los empleados públicos, los funcionarios uniformados o no, los funcionarios de alto rango, de bajo rango, de medio rango. Y esto es un proceso en el cual hay que vencer el miedo, un proceso en el cual hay que vencer tantas dificultades, un proceso en el cual hay que vencer las dificultades de comunicación, de coordinación, pero el proceso sigue andando. Es el mismo, nosotros no hemos salido de nuestra ruta, es lo mismo que siempre hemos hablado, que todo funcionario tiene que restablecer el orden constitucional para el cese de la usurpación, y ese, hasta la definitiva de este objetivo se llama la Operación Libertad, en la cual sigue el proceso. Lo que ocurrió la semana pasada es que el proceso no estaba maduro, todavía le falta, es decir, todavía tiene que mandar un poco más de trecho, generar un poco más de confianza y seguir avanzando en esta dirección. Pero todo lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas no hay nada nuevo, es lo mismo que hemos venido diciendo desde el primer momento en el cual se consumó la usurpación de Nicolás Maduro en el poder. Por otro lado, el diputado Ángel Alvarado, integrante de la Comisión de Finanzas del Parlamento, destacó que no fue fácil para la Asamblea Nacional aprobar que la Junta Administradora de Petróleos de Venezuela ejecute el pago correspondiente a los intereses del bono PDVSA 2020 por $71,6 millones y que debe ser cancelado antes del 29 de mayo. Esta deuda fue producto de un canje del bono PDVSA 2017, que en ese momento PDVSA no tenía la capacidad de enfrentarlo y decidió canjearlo por un bono PDVSA 2020, o sea, correr esa deuda, la cancelación del principal, es decir, no los intereses, sino el principal de la deuda para el año 2020. Para poder lograr canjear ese bono, PDVSA debió otorgar en garantía el 50.1% de las acciones de Citgo y dar un cupón de 8,5%. Un cupón excesivo, o sea, es un cupón demasiado alto. Y por otro lado, se colocó como garantía de una deuda de 1.5 mil millones de dólares, un activo que vale unos 6 mil millones de dólares. Es decir, se sobrecolateralizó la deuda. Nosotros rechazamos esa operación. Es una deuda que nosotros nos parece que no era adecuada, que no había que asumirla, que simplemente había que declarar el default en ese momento y empezar un proceso de renegociación y reestructuración de la deuda, pero se decidió de esta manera
Nosotros lo criticamos, pero es una deuda que al final es legal porque es una deuda de PDVSA, es una deuda soberana. Entre tanto, el también parlamentario Biagio Pilieri, integrante de la fracción 16 de julio, explicó por qué este grupo de parlamentarios decidió salvar su voto en esta decisión que se tomó sobre el pago de los bonos de PDVSA 2020. El tema es sumamente delicado, es un tema de Estado, y por lo tanto nosotros argumentamos que requeríamos toda la información suficiente por ser un tema de interés nacional y que teníamos, como lo indica el reglamento, todo el derecho a debatirlo en plenaria. No para solamente argumentar nosotros, sino para que el país lo conociera. Y fue una sorpresa el que ese tema no se le permitiera ningún tipo de debate. Sencillamente presentarlo y votarlo. Ante la insistencia que hicimos a la directiva, a la jefatura de fracción alternativa allí, no hubo posibilidades de debate. Eso como forma, que no es solo forma, es un tema de fondo en el tema parlamentario. Toda deuda emitida e incurrida por el régimen de Maduro sin la aprobación de la Asamblea Nacional fue declarada ilegal por esta Asamblea Nacional en el año 2016. Cualquier proceso o intención de renegociación de la deuda debe darse a nuestro juicio luego del cese de la usurpación. Además, no existe información para el momento que se presentó en la Asamblea Nacional, suficiente información sobre la operación. Por ejemplo, ¿quiénes son los tenedores de esa emisión? Si fue colocada o no en su totalidad. No sabemos ni siquiera si algunos de esos tenedores son parte de cómplices de este régimen usurpador de Maduro. Ante toda esa situación, nosotros obviamente, entendiendo que era necesario la mayor transparencia. A las 7:40 de la mañana de este miércoles, el diputado Biagio Pilieri destacó que existen muchas incógnitas sobre dónde irán esos 70 millones de dólares que se cancelarán para el pago de estos bonos de PDVSA. Si fue colocada o no en su totalidad. No sabemos ni siquiera si algunos de esos tenedores son parte de cómplices de este régimen usurpador de Maduro. Ante toda esa situación, nosotros obviamente, entendiendo que era necesario la mayor transparencia y no permitir el debate y no conocerse todos los detalles para la opinión pública, salvamos el voto. Eso con respecto al tema de los bonos de PDVSA 2020. Con respecto al tema del TIAR, por supuesto que la fracción celebró que por fin se nos entendía, se nos escuchaba, no a nosotros como fracción, al país. Se nos entendía y se nos escuchaba qué cosa. Primero, que solo no podemos. Y segundo, que necesitamos ayuda internacional. Y ante la presentación en la agenda, en el orden del día de la sesión de ayer, de un proyecto de acuerdo de respaldo a la reincorporación de Venezuela en el TIAR, o sea, en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, allí es un reconocimiento expreso a que, repito, solo no podemos y que necesitamos ayuda internacional. Pero ayer tuvimos una desilusión. La economista Sari Levy aseguró que la medida que tomó el gobierno de autorizar a los bancos a tener mesas de cambio para la compra y venta de divisas no servirá para solventar la escasez de dólares que existe en el país. Así lo destacó a las 7:40 de la mañana de este miércoles. Esta tragedia arranca desde el año 2003, cuando empezamos con el afamado control de cambio, supuestamente para evitar fuga de reservas. Justamente ha sido a través de este control de cambio que hemos perdido la mayor cantidad de reservas, tanto por la vía de los controles como por la vía de la extracción de oro, como ya explicaba el diputado Alvarado. Entonces, el que se establezca algún mecanismo para que el precio pudiera ser más transparente de la divisa en el mercado, pudiese ser positivo.
Pero ahora volvemos al punto central. ¿Quiénes van a ofertar, demandar esa visita? Por sobre todo, ¿quiénes la van a ofertar? Sabemos el problema de las divisas en el país. Nosotros dependemos de las exportaciones petroleras para que tengamos divisas. Cada vez eso es menor y todo apunta a que ya en situación. Entonces, ¿de qué mercado estamos realmente hablando? 9:14. Tenemos que el Fondo Monetario Internacional anunció que está dispuesto a ayudar a la recuperación de nuestro país, que de acuerdo al organismo ha sufrido una contracción de su economía del 50% en los últimos 5 años como consecuencia de la crisis. El director del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, afirmó que la primera acción de ayuda sería de carácter humanitario antes de reconstruir su economía. Dijo textualmente: estamos haciendo trabajos, estudiando la economía venezolana, pensando en cuáles serían las políticas adecuadas para restablecer un proceso de crecimiento sostenido, dijo Werner a periodistas, luego de ofrecer un discurso en Lima ante un grupo de empresarios sobre la economía mundial y regional. Entre tanto, el Comité de Asuntos Exteriores del Senado canadiense recomendó este martes que Ottawa siga proporcionando ayuda humanitaria a la población venezolana y afirmó que no hay una solución obvia o a corto plazo a la crisis. En un informe hecho público titulado Venezuela, una transición incierta, ese comité señala que una solución política legítima, sostenible y pacífica a la situación debe ser dirigida por los propios venezolanos. Canadá ya ha destinado $55 millones canadienses, esto es, $41 millones estadounidenses, a ayuda humanitaria y desarrollo en nuestro país. 9:20, es hora de ir a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. K-Export ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por kexport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. K-Export está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Dentro del campo de la psicología de la salud está la psico-oncología, que es el estudio psicológico o es la acción del psicólogo en el campo de la oncología. Entonces se busca abordar los problemas emocionales, los problemas psicológicos que pudiese presentar la persona que está vivenciando un problema oncológico. No solamente si tiene un problema, sino también para la prevención de los mismos también. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. El agua contaminada pues produce todos estos cuadros, no solamente diarreicos. Ahorita tenemos un brote bastante importante de hepatitis A que también es transmitido por el agua contaminada. Entonces son muchas enfermedades que son transmitidas por el agua que no estamos previniendo en este momento. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM.
Iniciamos nuestro recorrido internacional destacando que Irán anunció que dejará de cumplir parte de los compromisos del acuerdo nuclear. Radio Francia Internacional nos amplía. La presión del sector más radical en Irán, que siempre se opuso al acuerdo nuclear firmado con las grandes potencias en 2015, parecía haber ganado su partida al lograr que el Consejo de Seguridad Nacional decidiera detener la implementación de algunos compromisos voluntarios hechos en el marco de este acuerdo, conocido localmente como Barján. Si bien Irán asegura que no se retira del acuerdo, hay un sector político en el país que considera que este paso es bastante arriesgado, pues puede ser el principio de un camino que lleve al fin del acuerdo nuclear, que en su momento eliminaba la posibilidad de un enfrentamiento con Irán. Un año atrás, cuando el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo e impuso nuevas sanciones económicas, Irán puso sus esperanzas en otros países firmantes, especialmente los europeos, pero las expectativas no han sido cumplidas. Esta mañana el presidente Hassan Rouhani daba 60 días a estos países, entre ellos Francia, para que dieran soluciones en asuntos relacionados con las sanciones a la venta de petróleo y a las transacciones bancarias. De no lograr estos objetivos, Irán anunció que dejará de cumplir otros aspectos del acuerdo. Esta decisión llega en un momento donde la tensión con Estados Unidos atraviesa por un momento crítico y la economía local está en sus mínimos. La moral de la población es ahora aún más baja y se preguntan cómo podrá salir Irán de esta espiral que podría dejarlos frente a una nueva guerra. ¿Podrán los europeos responder? ¿Habrá un diálogo? Son las preguntas que se oyen en la calle. Informó para Radio Francia Internacional desde Teherán, Catalina Gómez Ángel. Entre tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, responsabilizó hoy al gobierno de Estados Unidos de crear una situación inaceptable en torno al pacto nuclear con Irán, después de que el mandatario de ese país, Hassan Rouhani, diera un plazo de 60 días a los firmantes del acuerdo para negociar. Lavrov se expresó en estos términos al inicio de su reunión con el canciller iraní Mohammad Javad Zarif, con el que tiene previsto abordar el acuerdo nuclear de 2015, así como otros temas de la agenda regional y bilateral. En otras informaciones tenemos que la Organización de Naciones Unidas está escuchando las denuncias de ciudadanos nicaragüenses que han sido víctimas de la persecución política del presidente de ese país, Daniel Ortega. La Voz de América nos amplía la información. Un cuarto donde habíamos casi 12, 15 personas apresadas, donde solo había una cama, ya casi en estado de descomposición. En la noche convivimos con animales, habían sapos, habían zorros, o sea, es realmente, yo diría, una mazmorra. Desde el exilio, Aide Castillo, defensora de derechos humanos y directora de la Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua, describió a La Voz de América las condiciones en las que estuvo detenida en una celda en la cárcel de Chipote, en Managua. Allí llegó tras su arresto en el aeropuerto de la capital nicaragüense a mediados de octubre de 2018, cuando se disponía a viajar a una capacitación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según Castillo, la investigación en su contra se basó en supuestas violaciones de seguridad nacional. La ley antiterrorista, por las armas de destrucción masiva y por la ley de seguridad soberana en el país. Algo inaudito, pues, porque nadie puede imaginar que una defensora o muchos de los defensores que todavía están encarcelados tengamos que pagar estos costos nada más por denunciar las violaciones a derechos humanos. Aide Castillo, así como varios ciudadanos nicaragüenses, según ella, se han reunido con la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para denunciar de acuerdo a ellos lo que consideran violaciones de derechos humanos a cargo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, algo que la administración del mandatario ha negado rotundamente. No crean que porque somos amantes de la paz y queremos la paz, les vamos a permitir que nos sigan asesinando, que nos sigan torturando, que nos sigan agrediendo. Esto a pesar del extenso reporte de la ONU, donde se pide que se investigue al gobierno y a las Fuerzas Armadas por posibles violaciones de derechos humanos, como las que denuncia Castillo, quien dice haber escapado de su país. Prácticamente es pasar de estar presa en la cárcel de tortura
dentro de Nicaragua a pasar a estar presas en el exterior. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. 9:28, estamos llegando al final, pero reseñamos antes el embajador de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, ha escrito esta mañana que el régimen de Nicolás Maduro sigue mostrando su rostro criminal. Luego de semanas de esta situación, se ve obligado a denunciar el ataque, la intimidación y la amenaza que ejercen en Caripe contra su familia y sus padres al enviarle militares a impedirles que trabajen. Continúa escribiendo en su cuenta de Twitter el embajador: el régimen de Maduro impide que mi padre de 80 años pueda seguir sembrando hortalizas en Caripe, esto es en el estado Monagas, en terrenos que pertenecen a 5 hermanos y 13 primos, algo que se ha hecho por 3 generaciones. Le digo a Nicolás Maduro, métase conmigo, pero no con mi familia. Nada de lo que hace Nicolás Maduro va a frenar el cambio y que sigamos luchando ahora con más fuerza hasta lograr el cese de la usurpación. Te hago responsable de lo que pase a mi familia, concluye el embajador de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio. Así estamos llegando al final. Continúen con nuestra programación. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirla.